Los eventos que siguen ocurrieron en la vasta y misteriosa Ciudad de México, un lugar donde las historias de leyendas y misterios se entrecruzan en las calles oscuras y animadas. Me llamo Pedro, y en esa época vivía en un barrio tranquilo de la capital mexicana. Llevaba una vida simple, compartida entre mi trabajo y algunas salidas para divertirme. Fue durante una de esas salidas que mi vida cambió para siempre. Era una noche como tantas otras, cuando salí a una discoteca con unos amigos. Estábamos en un club de moda en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde la música te hace olvidar todos los problemas cotidianos. Fue allí donde la conocí, Carolina. Era increíblemente hermosa, con un rostro perfectamente esculpido, ojos cautivadores que parecían atravesarte el alma, y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo sucedió. Había una conexión inmediata, como si el destino mismo hubiera orquestado nuestro encuentro. Carolina me dijo que venía de Puerto Vallarta, una ciudad costera a orillas del Océano Pacífico. Su voz suave y su encanto me cautivaron de inmediato. Después de algunos bailes, intercambiamos números de teléfono, y así comenzó nuestra relación. Todo parecía perfecto al principio, pero había señales que ignoré. Carolina era una mujer celosa, extremadamente celosa. Cada vez que hablaba con otra mujer, incluso si era por razones profesionales, ella se enojaba. En ese momento, pensé que sus celos eran una prueba de su amor por mí, y me decía que ella me quería mucho. Después de algunos meses de relación, decidimos vivir juntos. Me contó que había perdido su trabajo como mesera y que estaba viviendo temporalmente con una mujer que la ayudaba a salir adelante. Entonces, tomé la decisión de acogerla en mi casa para que pudiéramos estar juntos todo el tiempo. Carolina no trabajaba. Decía estar buscando un nuevo empleo. Mientras yo me iba a trabajar, ella se quedaba en casa y se encargaba de las tareas del hogar, la cocina y todas las pequeñas cosas del día a día. Todo parecía perfecto, pero una sombra se cernía sobre nuestra relación, y aún no lo sabía. Era una noche como cualquier otra. Estábamos los dos, cómodamente sentados frente al televisor, disfrutando de una película después de un largo día. La atmósfera en la habitación era relajada, casi familiar. El único sonido que rompía el silencio eran los diálogos en la pantalla y los ligeros ruidos de los coches que pasaban a lo lejos. Pero de repente, esa calma fue interrumpida por un evento que nunca hubiera podido prever. Mientras estábamos concentrados en la película, escuché algo desconcertante. Carolina, sentada justo a mi lado, comenzó a hablar, pero no era su voz. No, esa voz que resonaba era grave, profunda y terriblemente amenazante, como si viniera de otra persona. Me giré hacia ella, pensando que me estaba gastando una broma pesada, que estaba tratando de actuar, quizás para asustarme o hacerme reír. Sin embargo, su rostro no mostraba ninguna intención de bromear. Sus facciones estaban rígidas, su mirada vacía, casi como si ya no estuviera realmente allí. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La voz seguía hablando, pero seguía sin ser la de Carolina. Era una voz masculina, ronca, imponente, como la de una criatura que habitara las profundidades de una cueva. Esa voz, que me helaba la sangre, de repente tronó. ¿Qué haces con mi mujer? ¿No sabes que ya está casada? Cada palabra golpeaba el aire como un martillazo, resonando en la pequeña habitación. Mi mente se negaba a entender lo que estaba sucediendo. Carolina, la mujer que conocía desde hacía años, estaba frente a mí, pero era como si hubiera sido poseída por una entidad extraña. La miraba, incapaz de moverme o decir algo. Cada fibra de mi ser
Quería creer que era una broma de muy mal gusto, pero el tono de esa voz, la intensidad de su mirada, todo parecía tan real. El silencio de mi respuesta parecía enfurecerla. Sin previo aviso, se levantó bruscamente, sus movimientos repentinos y torpes, casi como si su cuerpo ya no le perteneciera. Se enderezó frente a mí y con la misma voz extraña comenzó a gritar, sus gritos resonando contra las paredes. ¿Qué haces con mi mujer? Todavía no podía reaccionar. Carolina, ¿qué estás diciendo? Terminé preguntándole con voz temblorosa, esperando que me escuchara y volviera a ser ella misma. Pero no hubo respuesta. Ningún signo de que me reconociera. Su mirada parecía sumida en un abismo insondable. Entonces, antes de que pudiera hacer algo, agarró el mando a distancia que estaba sobre la mesa, sus manos agitadas y temblorosas. En un movimiento violento y repentino, lo lanzó con todas sus fuerzas al otro lado de la habitación. El objeto voló por el aire y golpeó la pantalla del televisor con un estruendo ensordecedor, rompiendo la pantalla en 1000 pedazos. No podía creer lo que estaba viendo. Continuó hablando con esa voz extraña, afirmando que todo había terminado entre nosotros. Luego, se dirigió tranquilamente hacia el dormitorio y se acostó, como si nada hubiera pasado. Yo estaba paralizado. Me quedé sentado en el sofá, incapaz de moverme, preguntándome qué acababa de suceder. ¿Era un sueño? ¿Una pesadilla? Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos no paraban de dar vueltas. Después de varias horas dándole vueltas al incidente, finalmente me quedé dormido, no en la cama junto a ella, sino en el sillón, demasiado asustado para unirme a ella. A la mañana siguiente, Carolina parecía haber olvidado todo. Había vuelto a ser ella misma, sonriente y dulce, como si nada de eso hubiera sucedido. Le pregunté si recordaba lo que había pasado la noche anterior, pero me miró, perpleja, y me dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. ¿Era yo quien alucinaba? ¿O estaba realmente poseída? Ese día fui a trabajar, aún más perturbado que el día anterior. Pero cuando llegué a casa esa noche, me esperaba otra sorpresa. Carolina había desaparecido. Se había llevado todas sus cosas. No quedaba ningún rastro de ella en el apartamento. Estaba devastado. ¿Cómo había terminado una relación tan hermosa de manera tan abrupta? ¿Por qué se había ido sin dejar una nota, sin darme ninguna explicación? Unos días después, compartí mi historia con un amigo cercano. Me aconsejó que consultara a un chamán, una persona capaz de percibir y comprender las fuerzas invisibles que nos rodean. En ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para entender lo que me había sucedido. La partida de Carolina me afectaba profundamente. Ya no podía dormir y pasaba mis días pensando en ella, en esa voz extraña, en esos eventos incomprensibles. Así que fui a ver a un chamán local, un hombre conocido por su sabiduría y su conocimiento de los espíritus. Le conté toda la historia, desde mi encuentro con Carolina hasta su misteriosa partida. Me escuchó atentamente. Luego, me reveló una verdad aterradora. Carolina no era una mujer común. Según él, en realidad, era una sirena de las aguas, una criatura mítica ya casada en su mundo submarino. Tenía 2 hijos con su esposo Sireno y venía a la Tierra para robar la semilla de los hombres humanos. Si este incidente sobrenatural no hubiera ocurrido, Carolina habría continuado drenando mi energía vital hasta que no quedara nada de mí. Cuando eso hubiera sucedido, me habría dejado y habría estado tan destrozado que habría terminado con mi vida. Mi espíritu habría quedado prisionero en el mundo de las aguas.
junto a las otras víctimas de estas sirenas. Estaba abrumado por esta revelación. ¿Cómo una criatura tan bella y dulce podría haber sido una entidad tan peligrosa? El chamán realizó un ritual de purificación en mí, un baño místico destinado a liberarme de las huellas espirituales que Carolina había dejado en mí. Gracias a este ritual, poco a poco comencé a recuperar mi paz interior. Pero no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Después de esta experiencia traumática, me llevó casi 4 años volver a confiar en una mujer y considerar una nueva relación. La historia de Carolina me atormentó durante mucho tiempo, pero finalmente logré pasar la página. Cuéntanos qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar un pulgar arriba si te ha gustado esta historia.